Ya hemos visto la integral indefinida, ahora vamos a la integral definida. La integral indefinida nos da como resultado una función, una familia de funciones, cuya derivada es la función que estamos integrando. Luego vimos también sumas de Riemann. En las sumas de Riemann trabajamos ciertos conceptos que vamos a involucrar ahora en la integral definida. La integral definida se desarrolló históricamente a partir de buscar la solución para el problema de áreas. También es muy útil para otras áreas, pero lo que dio origen a estos conceptos fue el buscarle una solución al problema de áreas. Bien, nosotros vamos a trabajar entonces con funciones que sean continuas en un intervalo cerrado. Cuando la función no es continua, entonces pues ahí vienen otro tipo de integrales. También se puede, pero ya vienen otro tipo de integrales y otros conceptos diferentes que no abarcamos por lo general en casi que en ningún curso. Vamos a tener aquí entonces que con una función f que sea continua en un intervalo cerrado AB, también habíamos visto el concepto de partición y lo vamos a utilizar aquí. Entonces P una partición de AB. Entonces vamos a hablar de la integral definida de f, la función f en AB, en el intervalo AB, ¿verdad? Entonces vamos a tener un principio, un final, y lo vamos a representar de esta forma, la integral definida de a b, de f de x, aquí con respecto a la variable x, y vamos a utilizar el concepto de sumas de Riemann. En el concepto de las sumas de Riemann vamos a tener que la partición nos lleva a tener una cantidad infinita de elementos. Al tener una cantidad infinita de elementos, el valor que obtenemos de la integral va a ser exacto. Aquí no tenemos aproximaciones, sino una cantidad exacta. Entonces, cuando tratamos de calcular vamos a tener entonces que irnos al límite cuando n tiende a infinito. Vimos aquí en la definición, tenemos que el límite va a ser cuando la norma de la partición tiende a cero. Eso significa que los intervalos van a ser muy pequeños. Entonces la norma era el máximo de la longitud de los subintervalos. Entonces, si esta tiende a cero, es porque los subintervalos van a ser muy pequeños. Al ser muy pequeños, esto tiene una equivalencia con que n tiende a infinito. O sea, la cantidad va a ser infinita de subintervalos. Entonces, para calcular el límite, entonces lo vamos a hacer cuando n tiende a infinito de las sumas de Riemann de f de c sub i asociadas a la partición P, que es la que estamos trabajando, y con delta de x sub i, la longitud de cada uno de los subintervalos. Por lo general, como lo hicimos ya en un ejemplo con sumas de Riemann, vamos a tener que esta longitud de subintervalos preferiblemente van a ser todos de la misma longitud. Para efectos del trabajo y los cálculos que tenemos que hacer es lo más simple. Entonces, cuando hablamos de la definición de lo que es la integral definida, vean que es un límite. Es un límite de sumas de Riemann. Entonces, el límite tiende a infinito, cuando n tiende a infinito, que es lo mismo que decir que la longitud de la partición va a tender a cero. Bien, esto tiene algunas propiedades. Bueno, si este límite existe, vamos a tener que decimos que vean que es un límite, ¿verdad?, de sumas. Entonces, si este límite existe, decimos que f es integrable. Es integrable en el intervalo AB. Si el límite no existiera, entonces tenemos que la función no es integrable. Y aquí, como ya lo mencioné, aquí estas serían integrales en el concepto de Riemann, ¿verdad? Entonces, ahí existen otras
otras integrales diferentes, ¿verdad? Las que vemos son estas. En las propiedades, entonces aquí vamos a incluir con funciones f y g que sean integrables. Entonces vamos a ir incluyendo algunas conocidas de otros conceptos parecidos, ¿verdad? Se funcionan de manera similar. Aquí, cuando tenemos la integral definida de a a, o sea, en un mismo punto, viéndolo como áreas, sería el área de un punto, que esto va a ser 0. Entonces la integral definida de a hasta a, o sea, del número hasta el mismo, la función f de x, esto va a ser 0. Entonces, aquí en las propiedades tendríamos esto. Si queremos demostrarlo, entonces iríamos a la definición. Y la definición es que calculemos el límite de sumas de Riemann y llegaríamos calculando ese límite a que es 0. Luego tenemos aquí la integral definida de a a b de una suma de f de x más g de x, y también funciona para la resta. Ese más menos es para indicar que si hacemos la integral de f de x más g de x, va a ser igual a la suma de las integrales. Entonces hacemos la suma de la integral de a hasta b de f de x más la integral de a hasta b de g de x. Si lo hacemos con la resta, entonces la integral definida de f de x menos g de x va a ser igual a la integral de a hasta b de f de x menos la integral de a hasta b del g de x. Entonces aquí en esta 2 tendríamos dos propiedades, una para la suma, otra para la resta. En la 3, por lo general, vamos a tener la propiedad, ver qué ocurre cuando multiplicamos por una constante la función. Aquí estamos multiplicando la función f de x por la constante k. K es un número real, cualquier número real, y lo que hacemos es, igual que en la integral indefinida, el k sale a multiplicar a la integral de a hasta b de f de x. Entonces k es cualquier número, y multiplicar la función, calcular la integral definida, es lo mismo que si sacamos la constante y multiplicamos por la integral de f. En la 4, aquí tenemos que podemos separar una integral que vaya de a hasta b de f de x, vean que es la misma función f de x, y esta la podemos separar en una integral que vaya desde a hasta c de la función f de x, y a esto le sumamos desde c hasta b, le sumamos la integral de c hasta b de f de x. O sea que podemos esta que iba de a hasta b separarla en una que vaya de a hasta c y otra que vaya de c a b. En esta 5 vamos a tener que, si f de x es menor o igual a g de x, en un cierto intervalo, ¿verdad? En el intervalo en que estamos trabajando, a b, entonces podría ser que fuera de a b ocurra lo contrario, ocurra cualquier cosa. Lo que nos interesa aquí en todo esto es lo que ocurre entre a y b. Entonces aquí tendríamos que entre a y b, f es menor que g. Ahora entonces, esta relación se mantiene cuando calculamos las integrales. Entonces la integral de a b de f de x sigue siendo menor o igual que la integral de a hasta b de g de x. Entonces si lo vemos como áreas, entonces una curva que esté por debajo de otra, si f es una curva que está por debajo de g, el área de esta región va a ser menor que el área de la región que determina f, va a ser menor que el área de la región que determina g. Ahora, podemos invertir el orden en que están los extremos de integración, el orden en que está a y b, y dejar como extremo inicial el b y como extremo final el punto a.
simplemente cambiándole de signo a la integral. Entonces, la integral de a b de f de x es igual a menos, del opuesto, la integral de b hasta a de f de x. Todas estas propiedades son importantes en muchos casos dependiendo de lo que estemos haciendo. Cuando tenemos la integral de c, aquí c es un número, una constante, c de x, entonces esto va a ser lo mismo y lo obtenemos calculando el límite de las sumas de Riemann, va a ser lo mismo que c por b menos a. Entonces todas estas se pueden hacer como ejercicio, es un asunto de límites como el que ya hicimos en la sesión anterior. Y si lo que tenemos es simplemente dx, la integral de a hasta b de dx, esto va a ser b menos a. En la 7 podríamos verlo como el área de un rectángulo. Y la 8 también. El área de un rectángulo en la 7, donde el ancho sería b menos a y la altura sería c. En la 8 tendríamos que el ancho del rectángulo sería b menos a. Empezando en punto A, en el punto B, entonces el ancho de ese rectángulo va a ser b menos a y la altura en este caso sería 1. Bueno, para ver 7 y 8 geométricamente. Bien, ahora en un ejemplo podemos calcular la integral, el valor exacto, o podemos también, nos pueden pedir que calculemos una aproximación. Entonces hay que leer el ejercicio, hay que tener claro qué es lo que me están pidiendo para saber cómo lo voy a trabajar. Entonces, en este ejemplo, nos piden utilizar una partición del intervalo de 0 a 2 en 5 subintervalos del mismo ancho para aproximar esta integral. Entonces, esto del inicio lo que quiere decir es que cogemos el intervalo de 0 a 2 y dentro de él vamos a formar 5 subintervalos que todos sean del mismo ancho. Entonces, la integral que vamos a calcular va a ser esta de 0 a 2, que es el intervalo que me están dando. Y la función tiene el criterio de 5x a la 2 más 2. Lo que me están pidiendo es una aproximación. Entonces la aproximación podemos hacerla con una cantidad más baja o con una cantidad más alta del valor real. Entonces vamos a calcular los dos. Entonces, en esta integral tenemos que el f de x es 5x a la 2 más 2. Entonces vamos por aquí diciendo quién es cada elemento. F de x, 5x a la 2 más 2. Ahora, ¿quién es el intervalo AB? En este caso, en este ejercicio, sería el intervalo cerrado de 0 a 2. Entonces, AB es de 0 a 2. Ahora necesitamos delta x. En las sumas de Riemann necesitamos un delta x que le llamamos a la longitud que tiene cada uno de los intervalos. Entonces, no le estamos escribiendo el sub i para trabajarlos todos del mismo ancho. Entonces, no importa si es el primer intervalo o el segundo o el tercero, todos van a tener el mismo ancho, entonces podemos dejarlo como delta x. No es necesario delta de x sub 1 o delta de x sub 2 porque todos van a ser iguales. Ahora entonces, si lo que queremos es que todos tengan el mismo ancho y por lo general en este tipo de ejercicios vamos a querer que sean del mismo ancho, y si no nos piden que tengan un ancho específico, entonces lo mejor es considerarlos del mismo ancho para que el trabajo sea más cómodo. Entonces lo que hacemos es que tomamos el extremo final del intervalo, en este caso 2, le restamos el extremo inicial, ahí lo que estaríamos es midiendo cuál es la medida que tiene este intervalo, y como queremos que todos sean del mismo ancho y que sean 5, entonces lo dividimos por 5. Entonces nuestro delta x va a ser 2 menos 0 sobre 5, o sea 2/5. Eso quiere decir que cada uno de los subintervalos va a tener una longitud de 2/5.
Entonces 2 quintos el primero, 2 quintos el segundo, 2 quintos el tercero, 2 quintos el cuarto, 2 quintos el quinto. Con eso llegamos de 0 a 2. Ahora entonces vamos a tener que, con la partición, esta que nos están dando, entonces vamos a tener los subintervalos. Vamos a tener 5 subintervalos que van a empezar el primero en 0 y llega hasta 2 quintos, que es el ancho del subintervalo. Ahora, en el siguiente empezamos en 2 quintos y llegamos hasta 4 quintos. O sea, a 2 quintos le agregamos 2 quintos más, llegamos a 4 quintos. En el siguiente entonces empezamos en 4 quintos y le agregamos 2 quintos, llegamos hasta 6 quintos. En el siguiente entonces inicia en 6 quintos, le agregamos 2 quintos, 8 quintos. Y el quinto empezaría en 8 quintos y termina en 10 quintos. 10 quintos es 2. Entonces el primero va a empezar en 0 y este último termina en 2. Entonces ahí tenemos los 5 subintervalos, todos del mismo ancho, todos de 2 quintos. Necesitamos los C sub i. Los C sub i, recuerden de las sumas de Riemann en la sesión anterior, que puede ser cualquier valor que está en el subintervalo. Entonces, el C sub 1 es cualquier valor que esté en el intervalo de 0 a 2 quintos. Entonces, como podemos usar cualquiera que esté aquí, entonces vamos a usar en este ejemplo el extremo inferior de cada uno de los subintervalos. Entonces vamos a tener que el C sub 1 va a ser 0. El intervalo empieza en 0. Entonces C sub 1 es 0. En el siguiente, en el que va de 2 quintos a 4 quintos, entonces de ahí tendríamos un C sub 2 igual al 2 quintos. En el que sigue, el C sub 3 sería 4 quintos. En todos estamos tomando el extremo inferior, aquí 6 quintos, y en el C sub 5 serían 8 quintos. Luego lo vamos a hacer con el extremo superior, obviamente no va a dar el mismo resultado, en este caso no, como estamos usando el inferior, entonces vamos a tener un resultado más bajo. Pero lo que buscamos es una aproximación, no exacto. Después hacemos un ejemplo en donde calculamos el valor exacto. Ahora entonces, ya tenemos delta x, ya sabemos quién es f de x. Ahora necesitamos calcular la suma, y la suma aquí no la vamos a hacer hasta n. El n aquí va a ser 5, porque lo que nos están pidiendo es que dividamos de 0 a 2 en 5 pedacitos que sean iguales. Entonces, la suma de Riemann la vamos a hacer desde 1 hasta 5, o sea, el i va a empezar en 1 y vamos a llegar hasta 5, y vamos a ir calculando f de c sub i por delta de x sub i. Esta delta x sub i es el delta x, que ya sabemos que es 2 quintos. Entonces, sustituyendo las cantidades y lo que sabemos, entonces vamos a tener que, al desarrollar esta suma, entonces tenemos que esto es f de c sub 1 por el 2 quintos, que es el delta x, más f de c sub 2 por el delta x, que es 2 quintos, más f de c sub 3 por el delta x, que es 2 quintos, y lo mismo con c sub 4 y lo mismo con el c sub 5. Entonces, desarrollando esta sumatoria, tendríamos toda esta suma y multiplicación por 2 quintos. Ahora, sabemos quién es c sub 1, c sub 2, c sub 3, c sub 4, c sub 5, sabemos quién es f. Entonces tenemos que sustituir en la función cada uno de estos, y entonces tenemos 5 por c sub 1 al cuadrado más 2, y todo eso por 2 quintos. Luego entonces tendríamos 5 por el c sub 1 al cuadrado más 2 y multiplicado por 2 quintos. Luego lo mismo con el c sub 3, que es 4 quintos, y le sumamos 2, multiplicamos por 2 quintos, vamos al c sub 4, que es el 6 quintos, hacemos aquí el cálculo, y lo mismo con el c sub 5, que son los 8 quintos. Sustituyendo cada uno de los c sub i, aquí de 1 a 5, entonces tendríamos toda esta combinación de operaciones. Ahora, todo esto lo hacemos con la calculadora, no es necesario que vayamos haciendo cada una de las operaciones
mental o manualmente. Ahora entonces, desarrollando esto, entonces vamos a tener esta suma, que sería en este caso esta suma de fracciones, 4 quintos más 28 quintos más 52 25avos más 92 25avos más 148 25avos. Realizando toda esta suma de fracciones, también, ¿verdad? Calculadora, entonces obtenemos que el valor aproximado, usando el extremo inferior de cada uno de los subintervalos, es 68 quintos. Entonces, esto posiblemente no esté muy cerca del valor real, pero es una aproximación aceptable. Si el intervalo, el de 0 a 2, lo separamos en subintervalos cada vez una cantidad mayor, la aproximación que obtenemos se va acercando más al valor real. Entonces, si lo hacemos en 1.000.000 de subintervalos, el resultado que vamos a obtener va a estar más cerca de la realidad. Bien, ahora entonces, ¿cómo lo hacemos si nos piden o si queremos usar el extremo superior de cada uno de los subintervalos? Bueno, vamos a tener entonces el mismo delta x, que es 2 quintos. La función f de x sigue siendo la misma, 5 por x a la 2 más 2. Ahora los que van a cambiar son los c sub i. Al cambiar los c sub i, cambian los f de c sub i y entonces va a cambiar la suma. Entonces vamos por partes. Vamos a necesitar un c sub 1, que entonces va a ser 2 quintos. El primer intervalo va de 0 a 2 quintos. El extremo superior sería el de arriba, ¿verdad? El 2 quintos. Luego el c sub 2 sería entonces el que está en el intervalo de 2 quintos a 4 quintos. El valor aquí extremo superior sería el de 4 quintos. En el c sub 3 sería 6 quintos, luego 8 quintos. Y finalmente el intervalo de 8 quintos a 2 sería entonces este c sub 5, que es 2. Ahora en este caso, vean que los valores que tenemos para trabajar son mayores que los que utilizamos con el extremo inferior. Entonces, esto lo que nos lleva es a que el valor que tenemos en este caso va a ser mayor que el valor exacto, que el valor real de la integral que estamos calculando. Ahora entonces, como lo hicimos en el caso anterior, vamos a calcular esta suma desde 1 hasta 5 de los f de c sub i por delta de x sub i. Entonces, haciendo los cálculos de la misma forma que lo hicimos en el anterior, multiplicamos 5 por 2 quintos al cuadrado más 2 por 2 quintos. Lo mismo con todos, igual que está en la parte de arriba de estos cálculos que estamos haciendo. Y entonces, todo esto nos va a dar como resultado 108 quintos. En las aproximaciones que estamos obteniendo, una es de 68 quintos y la otra es de 108 quintos. Eso quiere decir que el valor de la integral tiene que estar entre 108 quintos y 68 quintos. Si consideramos el área de la curva que se forma con el eje X en el intervalo de 0 a 2, esta área de esta región sería un valor que está entre 68 quintos y 108 quintos. Pero ya de aquí tendremos un aproximado. Ahora entonces, ¿por qué aquí no calculamos el límite cuando n tiende a infinito? Como lo que nos están pidiendo es una aproximación, en las aproximaciones vamos a tener una cantidad finita de elementos que vamos a estar trabajando. Entonces, en este caso lo estamos haciendo hasta 5. No lo estamos haciendo hasta n, por lo tanto, entonces no tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito. Si calculáramos el límite de esta suma, cuando n tiende a infinito sería el límite cuando n tiende a infinito de 108 quintos. Sería el límite de una constante. El límite de la constante es la misma constante. Entonces, aunque calculemos el límite, nos va a dar 108 quintos. Entonces, por eso no es necesario calcular el límite aquí.
No estamos yendo variando hasta infinito. Ahora entonces, ¿qué pasa si lo que queremos es el valor exacto? Entonces la integral sigue siendo la misma, esta de 0 a 2, de 2x a la 5x a la 2 más 2. Y entonces lo que vamos a tener es que ya no vamos a tener 5 subintervalos, sino que lo que vamos a estar trabajando es una cantidad infinita de intervalos y que todos tengan la misma longitud, todos sean del mismo ancho. Entonces, vamos a trabajar aquí con un conjunto que va a ser la partición, digamos que vamos a tener uno de x sub 0 hasta x sub n. Aquí el x sub 0 sería 0 y el x sub n sería 2. Estos van a determinar la partición, digamos que P, para ponerle un nombre. Y los delta x van a ser entonces las medidas de cada uno de los subintervalos. Como ya lo he mencionado, lo más cómodo es que estos subintervalos sean todos de la misma longitud. Entonces, tener la misma longitud va a hacer que al extremo final le restemos el extremo inicial y eso lo dividimos por la cantidad de subintervalos que queremos tener. El extremo final aquí sería 2, el extremo inicial del intervalo sería 0, que es la integral va de 0 a 2, y la cantidad que queremos de subintervalos es n. Y luego este n va a tender a infinito, entonces sería 2 menos 0 sobre n, que es 2 sobre n. Ese va a ser nuestro delta x, o sea, la longitud de cada uno de los subintervalos va a ser 2 sobre n. Ahora entonces, los subintervalos van a empezar en 0 y a este 0 le estaríamos agregando 2n. Entonces el primer subintervalo va a ir de 0 a 2n. El siguiente va a empezar en 2 sobre n. A 2 sobre n le sumamos, le agregamos 2 sobre n y tendríamos entonces que finaliza en 4 sobre n. Ahora, el que sigue empieza en 4 sobre n, le agregamos 2 sobre n, entonces iría de 4 sobre n a 6 sobre n. Y así continuamos hasta que lleguemos en algún momento por ahí al final a tener uno que sea 2n menos 1 sobre n. El principio en los equivalentes que tenemos en cada uno de los subintervalos que tenemos ya calculados, este valor de 2n menos 1 sobre n corresponde al 0, al 2 sobre n, al 4 sobre n. Y el extremo superior sería 2n sobre n, que corresponde a 2. Entonces, de esta manera, estaríamos calculando cuál sería el último de los subintervalos. Ahora necesitamos los C sub i. Entonces, de la misma forma que lo hicimos con el ejemplo anterior, en que teníamos que encontrar una aproximación, aquí podemos usar el extremo inferior o el extremo superior. Entonces, si usamos el extremo inferior, sería el 0, 2 sobre n, 4 sobre n, 2n menos 1 sobre n. Si usamos el superior, 2 sobre n, 4 sobre n, 6 sobre n, 2n sobre n, que coincide con 2. Ahora entonces, vamos a tener que estos serían los valores que vamos teniendo. Y en general, vean que en el primer intervalo, en el intervalo 1, lo que tenemos es 2 sobre n. En el intervalo 2, 4 sobre n. En el intervalo 3, estamos con el extremo superior, ¿verdad? En el intervalo 3 tenemos 6 sobre n. En el intervalo 4 tendríamos 8 sobre n. Entonces, vean que cada uno de estos C sub i va a corresponder a ¿quién? Al número del intervalo multiplicado por 2 sobre n. Entonces, eso es a lo que nos referimos aquí con el 2i sobre n. Y es el número del intervalo. Entonces, de esa manera los obtenemos. Ahora entonces, en la suma, bueno, aquí
tal vez comentar cuando queremos trabajar con el extremo superior de cada uno de los subintervalos, o sea, con cada C sub i, el extremo superior. Entonces, lo que vamos a hacer es que al extremo inferior del intervalo inicial, en nuestro caso al 0, le sumamos y multiplicado por el delta x. Entonces, en general, las integrales no van a empezar siempre en 0. Puede ser que la integral empiece en 8, la integral de 8 a 15. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta en dónde empieza la integral. Entonces, si usamos el extremo derecho, entonces la manera de hacerlo, de calcular el c sub i, es hacer a más i por el delta x. De esa manera tenemos cada uno de los c sub i, el extremo derecho, ¿verdad?, de cada subintervalo. Ahora, si queremos el extremo izquierdo, el extremo inferior, entonces lo que hacemos es a más i menos 1 por el delta x. Ahora, sin embargo, la ventaja del extremo derecho, del extremo superior, es que los cálculos que hay que hacer son más simples. Al tener en el izquierdo, en el inferior, un i menos 1, los cálculos se hacen un poquito más complicados. Entonces vamos a tener que, hay que trabajar un poco más, pero el resultado va a ser el mismo. Bien, ahora cuando calculamos la suma, entonces ya vamos a hacerlo aquí por partes. Calculemos primero la suma y luego el límite. Entonces, la suma va a ser desde 1 hasta n de los f de c sub i por delta de x sub i, que esto es la suma, la f como el c sub i va a ser 2i sobre n, entonces va a ser la suma de f de 2i sobre n por el delta de x, que ya vimos es 2 sobre n, entonces estaríamos haciendo esta suma. Ahora, cuando tenemos sumas de estas, ya lo hemos visto, lo que estaríamos haciendo es que el 2 sobre n, que estamos multiplicando, es una constante porque al no tener la variable i, entonces como el contador es una constante, entonces 2 sobre n estaría multiplicando a la suma de f de 2i sobre n. Ahora la función es 5 por c sub i a la 2 más 2. Entonces sustituyendo el 2i sobre n, donde va el c sub i, donde iría el x, entonces tenemos que la suma va a ser de 5 por 2i sobre n elevado a la 2 más 2. Ahora tenemos que ir haciendo todo lo que sabemos ya de cómo resolver estas sumas para que nos dé un resultado en términos de n, y ese resultado luego le calculamos el límite. Y de ahí tendríamos ya la respuesta a lo que queremos. Bien, ahora 2 sobre n es una constante, sigue estando ahí. El 2i lo elevamos al cuadrado, sería el 4i a la 2. El n del denominador lo elevamos también al cuadrado, entonces nos queda 5 por 4i a la 2 sobre n a la 2 más 2. 5 por 4 es 20. Entonces el 2 sobre n, que está fuera del paréntesis cuadrado, sigue ahí, es una constante. 20 sobre n a la 2 es una constante, entonces sale de la suma. Separamos la suma en la suma de dos sumatorias, una con el i a la 2 y el otra con el 2. Entonces el 2 es una constante también, entonces sale aquí de la suma. Entonces nos quedaría este resultado. Ahora tenemos 20 sobre n a la 2 multiplicado por esta sumatoria del i a la 2. Para las sumas de i a la 2 tenemos por ahí una fórmula de n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y para la suma esta de 1 sabemos también el resultado de esto, que es n. Ahora entonces, haciendo esas sustituciones, vamos a tener que esto se convierte en 2 sobre n, 20 sobre n a la 2, la sumatoria de i a la 2, que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, y el 2 multiplicado por la suma de 1, que es 2n. Ahora vamos a ir simplificando esto para
llevarlo a la expresión más simple y a esa expresión entonces calcularle el límite. Bien, entonces aquí vamos haciendo operaciones, multiplicamos n por n más 1, luego eso por 2n más 1, tenemos n a la 2 por 6, todo el numerador por 20, luego le sumamos 2n, suma de fracciones. Entonces, resolviendo estas operaciones algebraicas, vamos a tener entonces este resultado, 2 sobre n por toda esta fracción, 40n a la 3 más 60n a la 2 más 20n más 12n a la 3 sobre 6n a la 2. Luego de aquí podemos simplificar cosas. El 6n a la 2 sale, podemos sacarlo, ¿verdad? Y entonces multiplicado por n vamos a tener 6n a la 3. Luego hacemos las operaciones, 40n a la 3 más 12n a la 3, 60n a la 2 más 20n. Y aquí entonces todavía podemos simplificar un poquito más. Cuando multiplicamos 2 sobre 6n a la 3 por 50 y 2n a la 3, simplificamos, cancelamos el n a la 3, multiplicamos también el 2 sobre 6n a la 3 por 60n a la 2, simplificamos lo que se puede, cancelamos si se puede, y luego el último, más 2 sobre 6n a la 3 más 20n, y de la misma forma, entonces se simplifica lo que se puede y nos queda que este es el resultado de la suma. Entonces la suma de Riemann ya la hicimos, nos va a dar 100 sobre 4 sextos más 120 sobre 6n más 40 sobre 6n a la 2. A la suma de Riemann todavía le falta calcularle el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, lo que queremos es el valor exacto. Ahora entonces, esta expresión que tenemos en términos de n, le vamos a calcular el límite. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de la suma esta de f de 2i sobre n por 2n, que es el f de c sub i por delta x, va a ser el límite de eso que tenemos ahí en la igualdad anterior. Ahora, simplificando esto, 104 sobre 6, nos va a quedar 52 tercios, 120 sobre 6, 20 sobre n, 40 sobre 6, 20 sobre 3n a la 2. Y de aquí entonces, como n tiende a infinito, entonces vamos a tener que 20 sobre n, eso va a ser 0. Y de la misma forma, 20 sobre 3n a la 2, recuerden de límites, cuando tenemos número y nos queda sobre infinito, eso va a ser 0. Entonces, lo único que nos queda es el 52 tercios, que es una constante, entonces el límite va a ser 52 tercios. O sea que la integral de 0 a 2 de 5x a la 2 más 2 es igual a 52 tercios. Habíamos hecho un cálculo de una aproximación por debajo, en donde nos daba 13 sextos. Bueno, cuando lo hicimos dimos el resultado con fracciones, 68 quintos y 108 quintos. Entonces, vean, si comparamos los tres resultados, el valor exacto es el de 52 tercios, un aproximado aquí de 17.33. Entonces, el valor exacto está quedando aquí entre las aproximaciones que habíamos tenido, la inferior y la aproximación superior. De esta forma calculamos la integral cuando nos piden que sea por definición. Luego vamos a ver algunas técnicas que aplicamos cuando tenemos que calcular la integral definida. No demostrar ni calcular aplicando o utilizando la definición. Entonces tengamos claros cuándo usamos una estrategia y cuándo usamos la otra. Y aquí tener mucho cuidado a la hora de ir haciendo los cálculos, porque es muy fácil dejar por ahí alguna n, un elevado a la 2, algún más 1, y cualquier descuido de esos nos llevaría a un error al final.
y va a ser muy difícil de encontrar. Entonces, de esta forma, leamos bien cuando el ejercicio nos pide demostrar o usar la definición y cuando es simplemente que calculemos el valor de la integral definida.